¿Cómo está? Inicia el programa Es Noticia. Vamos a dar un breve resumen para que sepa de qué vamos a hablar hoy. En primer lugar, Es Noticia Colombia. Organizaciones sociales protagonizaron este jueves el lanzamiento de la Semana por la Paz. El evento, previsto a partir del 2 de septiembre, tiene como propósito defender la vida y la reconciliación en una nación que, pese a los acuerdos de paz con la FARC, no ha logrado alcanzar una paz verdadera. También es noticia Nicaragua. El Parlamento aprobó una resolución en rechazo al grupo de trabajo de la Comisión de la OEA por considerarlo un instrumento de Estados Unidos para intervenir en los asuntos internos de esa nación centroamericana. Reflexionamos al respecto. Por último, es noticia Venezuela. El gobierno bolivariano realizó hoy reuniones preparatorias de cara a la puesta en marcha el próximo lunes del Plan de Recuperación Económica Nacional anunciado por el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo avanza? También lo vemos aquí en su programa Es Noticia, compañeros. En Noticia Colombia, organizaciones sociales protagonizaron hoy el lanzamiento de la Semana por la Paz, un evento que está previsto a realizarse a partir del 2 de septiembre y tiene como propósito defender la vida y la reconciliación en una nación que, pese a los acuerdos de paz con la FARC, no ha logrado alcanzar una paz verdadera. Con diversas actividades a favor de la justicia, la reconciliación y el perdón, organizaciones sociales en Colombia se unieron este jueves para inaugurar la denominada Semana por la Paz bajo el lema Hay vida, hay esperanza, sigamos coloreando la paz. El evento, que se desarrollará entre el 2 y el 9 de septiembre, conmemorará la vida de las cientos de víctimas del prolongado conflicto armado del país. Además, busca reconocer los esfuerzos de ciudadanos que a diario trabajan en la construcción de una paz duradera en medio de la ola de violencia que azota a Colombia, en especial a los líderes sociales. Luis Emil Sanabria, director de la Red de Paz, una de las organizaciones impulsoras de la Semana por la Paz, señaló que el objetivo de esta jornada es demostrarle a los colombianos que es posible lograr la reconciliación y una paz verdadera. Sanabria indicó que se tratará de un escenario pedagógico, lúdico, de encuentro y movilización, cuyas actividades llegarán a gran parte del país, en especial a las regiones más afectadas por la violencia. Hasta el momento se contabilizan 146 líderes sociales asesinados en lo que va de año en la nación andina. La última víctima fue el exalcalde del municipio colombiano de Miraflores, Jorge Eliezer Roa Patiño, asesinado el lunes 13 de agosto en una zona rural del departamento del Guaviare. Entre tanto, el número de víctimas mortales desde enero de 2016 asciende a 451, mismo año en que se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la FARC. Vamos entonces a ampliar esta información. Más que ampliarla, la vamos a actualizar con nuestra compañera Tatiana Portela, que ha estado durante las últimas horas participando en una conferencia de prensa muy relacionada con este particular. ¿Cierto, Tatiana? Te dio la bienvenida a nuestro programa Es Noticia. Adelante. Un saludo para usted, Rey, y para los televidentes. Como usted lo acaba de decir, pues se ha aprobado la ley estatutaria de la JEP con algunos condicionamientos, Rey. Pero hablemos enfáticamente de cuáles son los cambios estructurales que le ha hecho la Corte Constitucional a esta reglamentación de la JEP. Primero de ellas tiene que ver con el tema de delitos sexuales. Había un artículo que ha presentado el Congreso de la República que pedía que los delitos que habían realizado, delitos sexuales que habían realizado excombatientes o integrantes de las fuerzas militares tendrían que ser legisladas por el Código Penal. Sin embargo, lo que dice aquí de manera inmediata es que serán solamente penas aplicadas en la JEP, en el acuerdo de paz. También en participación política, lo que dice es que se mantiene la participación política siempre y cuando no sean penas privativas de la libertad. Esto quiere decir que aquellos que en algún momento no cumplan con la verdad, con la justicia y con la reparación y que lleguen a estar privados de la libertad no podrán ejercer cargos políticos. También hizo referencia sobre la extradición
extradición. En este punto tenemos que decir que sigue casi igual como lo había planteado el acuerdo de paz en la JEP, sin embargo con algún condicionamiento, y lo que dice la Corte Constitucional frente a este tema tan esencial es que la extradición se mantendrá siempre, no se mantendrá, sino que de manera inmediata la JEP podrá revisar cuáles fueron los delitos, en qué momento y si esos delitos fueron conexos al conflicto armado, Rey. Muy bien, Tatiana, eso es lo más coyuntural, pero también nos gustaría saber, en el contexto del inicio de esta Semana por la Paz, el lanzamiento, para hablar con más precisión, porque sabemos que se va a iniciar a partir del próximo 2 de septiembre, ¿qué otros pronunciamientos ha habido? Bueno, frente a esto tenemos que decir que en la Semana por la Paz pues estuvieron presentes varias personalidades políticas, pero también estuvo presente en esa Semana por la Paz varios monseñores de la episcopal. Lo que han dicho ellos, han hecho es un llamado a la reconciliación de este país y sobre todo a cesar pues los asesinatos contra líderes sociales, pero también en ese tema hay que enfatizar algo, y es que también hicieron una atención o un llamado de atención al gobierno nacional sobre el aumento en montajes judiciales. Lo que ha dicho esto es que la protesta no puede seguir, la protesta social no puede seguir siendo un instrumento para que el Estado colombiano judicialice, estigmatice y persiga a los líderes sociales. Otras reacciones que se dieron a este tema es que en esta Semana por la Paz y debido a los asesinatos sistemáticos contra líderes sociales se está realizando una campaña que se llama Lidera la Vida, lo que busca esencialmente esta campaña es que no solamente se reconozca la labor tan importante y loable de los líderes sociales en el país, sino que también se le pueda dar una cabida a estas personas en medio de la vida social para que no sean asesinados y estigmatizados. Pero también hay que decir varias cosas frente a esto, y es que el llamado también fue a continuar a los diálogos con el ELN. Lo que dicen es que de manera importante se necesita ya que se haga un cese bilateral al fuego y sobre todo que se cesen las hostilidades para que no se sigan presentando secuestros y retenciones por parte y parte. Muchísimas gracias, Tatiana, por toda esta información que también voy a someter a análisis con nuestro invitado, Jorge Rojas, experto en temas de paz. Bienvenido, ¿cómo está? Rey, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Vemos que en el contexto del lanzamiento de la Semana por la Paz en Colombia, semana que estará desarrollándose del 2 al 9 de septiembre, ha sido hoy aprobada la Ley Estatutaria de Jurisdicción Especial de Paz, como decía mi compañera hace solo segundos, con algunos condicionamientos. ¿Qué repercusión tiene esto? Bueno, hay que indicar en primer lugar que la Semana por la Paz es una constante de una sociedad que se resiste a la guerra, que ha logrado mantener una movilización permanente en los tiempos difíciles cuando no había diálogo y en los tiempos en que hay que insistir en la implementación del acuerdo de paz. Esta Semana por la Paz, que se inicia el 2 de septiembre y que es la versión número 31 de esa iniciativa de sociedad civil, se enmarca en tres momentos importantes. El primero es en la incertidumbre que el nuevo gobierno ha generado en torno a la implementación del acuerdo de paz, porque hay obligaciones del Estado, pero también hay una poca voluntad política para hacer la implementación. En segundo lugar, están matando a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos, y están matando a quienes dejaron las armas para hacer la política, y esto genera una gran contradicción y la inmensa preocupación de la sociedad civil y la comunidad internacional. Y en tercer lugar, la Semana por la Paz se enmarca dentro del esfuerzo de lograr un acuerdo entre el Ejército de Liberación Nacional y el nuevo gobierno, que ha dado un plazo de 30 días para decidir qué pasa con los diálogos de La Habana con el ELN. Así que lo que pasó hoy con la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una buena noticia a pesar de las dificultades que tiene la implementación de la Justicia Especial para la Paz, y el inicio de la semana en estas condiciones, pues nos plantean que Colombia vuelve a ser el epicentro de los debates sobre paz, guerra, derechos humanos y vida en la región.
Me imagino que como colombiano, representante, justamente ser experto en temas de paz, coincida con nosotros en el hecho de que esta Semana por la Paz, pese a haberse desarrollado en años anteriores, bueno, pues esta particularmente tiene, digamos que connotaciones especiales, habida cuenta de la altísima suma de asesinatos a líderes sociales que ha habido no solamente desde que inició 2018, sino desde enero de 2016 a la fecha, cuando se firmó el acuerdo de paz con la FARC. Esa es una gran preocupación, porque si ustedes hacen un análisis en el continente sobre persecución a la oposición, a los líderes sociales, a los ambientalistas, a los defensores de derechos humanos, en toda la región se van a dar cuenta que Colombia es un país sui generis, un país que está presentando ante la comunidad internacional un déficit de democracia, una grave violación de derechos humanos y una inmensa incapacidad del Estado para proteger la vida de la gente. ¿O es que hay otro país en América Latina que pueda mostrar 340 defensores y líderes sociales asesinados en alrededor de 2 años y medio? Y es que después de que se posesionó el gobierno del presidente Duque ya tenemos 7 líderes sociales asesinados. ¿Por qué no para esta masacre? ¿Por qué no paran los asesinatos? ¿Por quién hace la inteligencia para que en todo el país haya amenazas contra el liderazgo social? Esto no se concibe si no es desde el mismo aparato del Estado. Y esa es una situación crónica y crítica en Colombia que no ha sido resuelta por los últimos gobiernos y parece que vamos en la dirección negativa con el gobierno que se ha iniciado el pasado 7 de agosto. Como tampoco ha sido resuelto el fantasma del paramilitarismo, catalogado por el Estado como bandas criminales con las que nada tiene que ver. Sin embargo, todo parece indicar que en los últimos meses el fantasma va ganando cada vez más cuerpo. ¿Qué le parece? Bueno, pero fíjese, Rey, que en Colombia hay una organización, una supuesta organización que se llama Águilas Negras. Nadie la conoce, nadie sabe cuáles son sus jefes. Nunca ha habido un bombardeo ni un enfrentamiento militar con ellos. Nosotros tenemos una gran preocupación porque Águilas Negras parece ser un aparato de seguridad desde las fuerzas del Estado que se prestan para entregar inteligencia que termina en amenazas y asesinatos. El paramilitarismo como se concibió hace 2 décadas evidentemente ya no existe, pero las bandas que siguen operando existen porque hay una inteligencia que les permita operar. Así que el gran desafío del gobierno es si es capaz de proteger a los líderes sociales. El gran desafío del gobierno es si en el marco de la implementación del acuerdo de paz va a haber garantías para la oposición. Y creo que esto se va a resolver con una gran presencia internacional y una gran movilización social. Ustedes deben saber que el próximo mes de noviembre se va a realizar en Bruselas una conferencia de seguimiento al proceso de paz en Colombia para revisar los compromisos internacionales del Estado colombiano frente al Consejo Federal Suizo o frente a la misma Unión Europea o frente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, el mundo está mirando a Colombia y ya no estamos en el 2002. El país ha cambiado, hay una gran oposición, hay una gran bancada parlamentaria que lucha por la paz. Hay 8 millones de personas que votaron por una alternativa distinta a la que ofrece este gobierno y hay una comunidad internacional que vigila el cumplimiento del acuerdo en perspectiva internacional. Usted dice que el país ha cambiado. Yo le pregunto, ¿en qué medida ha cambiado con la entrada de este nuevo gobierno? Un gobierno a ojos vistas heredero del uribismo. Ya que estamos mencionando cuestiones de la historia reciente en Colombia, usted se refería a instituciones de inteligencia inherentes al Estado colombiano. A mi mente viene, por ejemplo, el DAS. Con la reaparición del uribismo, como han dicho varios analistas a través del gobierno de Iván Duque, ¿qué pudiéramos esperar en ese sentido? Ya no solamente estaríamos hablando de asesinato a líderes sociales, sino también de amedrentamiento a la disidencia política en Colombia. ¿Coincide usted? El país ha cambiado en 2 sentidos. Hay un nuevo gobierno que nos hace mirar hacia el pasado de guerra, de violación de derechos humanos, de nuevas formas de intimidación del movimiento social. Es un cambio que marca un retroceso, pero la sociedad colombiana ha cambiado en la medida en que hay una sociedad que está planteándose la transformación democrática.
una sociedad que es capaz de movilizarse, de votar, de articularse. Ese sentido de transformación de la sociedad es importante que se tenga en cuenta, porque ya no estamos en los tiempos en que se exterminaba la Unión Patriótica porque no había un acuerdo de paz o porque no había la capacidad de movilización de la sociedad. El 7 de agosto, que fue el día de la posesión del gobierno de Duque, hubo movilizaciones en todas las ciudades del país y en muchas ciudades del mundo. Eso quiere decir que hay una sociedad que responde, hay una sociedad que está llenando el déficit de democracia que hemos tenido tanto tiempo a partir de la movilización social. Ese es el tema sobre el cual se construye una nueva correlación de fuerzas en la que esperamos se imponga, gane la democracia y la paz. Jorge, ya para finalizar este diálogo con usted, ¿qué expectativas tienen sobre esta nueva edición de la Semana por la Paz, habida cuenta de este escenario que muy bien acaba de describir? Bueno, lo primero es que hay que reconocer que la Conferencia Episcopal y los obispos están jugando un papel muy importante en la defensa del acuerdo de paz y en su implementación. Pero todas las organizaciones de la sociedad civil, incluidos empresarios y sectores diversos desde el punto de vista ideológico, confluyen en una semana que convoca a todo el país en una gran movilización por la vida y por la paz. Creo que la Semana por la Paz, que se inicia el 2 de septiembre, es una buena noticia para el país y un buen mensaje para el mundo. Aquí hay una sociedad que se resiste a la guerra. Aquí hay una sociedad que profundiza su lucha por la paz, que defiende la vida y que defiende la democracia frente a los intentos del nuevo gobierno de restringir las libertades y continuar con el asesinato de líderes sociales. Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Rey. Muy buenas noches a todos ustedes. Muy buenas noches. Jorge Rojas, experto en temas de paz, nos acompañaba desde Colombia. Vamos entonces a nuestra primera pausa. Al regreso, recuerde, es noticia Nicaragua. El Parlamento aprobó hoy una resolución en rechazo al grupo de trabajo de la Comisión de la OEA por considerarlo un instrumento de Estados Unidos para intervenir en los asuntos internos de esa nación centroamericana. Todos los detalles al regreso. En noticia Nicaragua, el Parlamento aprobó una resolución en rechazo al grupo de trabajo de la Comisión de la Organización de los Estados Americanos por considerarla un instrumento de Estados Unidos para intervenir en los asuntos internos de la nación centroamericana. Aquí le presento los detalles. Con 70 votos a favor y 17 en contra, este jueves la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una declaración denominada Rechazo al Injerencismo contra el grupo de trabajo de 12 países asignado por el Consejo Permanente de la OEA. Dicho documento repudia la presencia de la comisión injerencista impulsada por el gobierno de Estados Unidos que violenta la soberanía e interviene en los asuntos internos del país y respalda al gobierno de Nicaragua en no recibir dicha comisión. Ante la situación, el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la OEA señaló a través de su cuenta en Twitter que es importante que el gobierno de Nicaragua apoye para investigar los hechos violentos ocurridos desde el pasado 18 de abril en el país. Reiteramos importancia que Estado de Nicaragua apoye al grupo en las investigaciones de los hechos violentos ocurridos en el país, conforme con su recomendación ofrecer acceso integral a expedientes y generar todas las condiciones para que el GIEI pueda avanzar en su misión. La resolución había sido anunciada este miércoles por el gobierno de Daniel Ortega a través de un comunicado. El mandatario resaltó que esta visita está pautada por parte de Estados Unidos en el afán de seguir interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua desde la OEA. No son bienvenidos a nuestro país, por lo tanto, no serán recibidos en nuestro suelo patrio.
El pasado 2 de agosto, el Consejo Permanente de la OEA conformó una comisión de trabajo que visitaría Nicaragua en busca de soluciones pacíficas y sostenibles a la propuesta violenta impulsada por el sector opositor al gobierno desde hace más de 4 meses. Situación que ha dejado 350 detenidos, según datos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Es un tema que evidentemente vamos a someter a análisis con nuestro invitado en estudio. Me refiero a Fernando Bello. Él es el director de la Embajada de Derechos Humanos en Venezuela. Fernando, ¿cómo está? Bienvenido al espacio Es Noticia. ¿Cómo le ha ido? Gracias, bien, gracias. Bueno, vemos acá que una vez más surgen las denuncias contra la Organización de los Estados Americanos, en este caso por parte del Estado nicaragüense, en la figura del presidente Daniel Ortega, que dice que esta comisión de la OEA, que prevé llegar a la nación centroamericana, viene directamente enviada por Estados Unidos. O sea que una vez más está alineado Estados Unidos a la OEA con el fin de intervenir en los asuntos internos de las naciones de la región. ¿Qué le parece? Sí, es una advertencia que se genera desde los pueblos soberanos, en este caso, cuando nosotros hablamos de ese pilar fundamental como lo es la soberanía, uno de los principios establecidos en la propia Carta de la Organización de Estados Americanos, pues pueblos como el venezolano y en específico en el caso que nos asiste el pueblo nicaragüense, sobre la base de esos principios como estados fundadores del sistema interamericano, pues pueden en el marco de sus potestades asumir, si permiten como Estado concernido, la visita, en este caso denominadas in situ, de un grupo ya sea de expertos independientes o de grupos de trabajo como tal de la Organización de Estados Americanos, y es propio de un Estado aceptarlo o no. En este caso es legítimo por parte del Estado nicaragüense, vistas las pruebas, ya que es un hecho público y notorio, de la injerencia no solo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, sino de otros aliados en la región. En el caso de Canadá, que estaría liderando esta comisión. Correcto, y que constituyen, entre otros, el denominado Grupo de Lima. Parte de esos estados pues tienen intereses puestos también en el Estado nicaragüense. Aquí pudiéramos ya ver puntos de contacto, ¿no?, con otros países, incluida la propia Venezuela. Se generan protestas violentas, supuestos mediadores de estas protestas violentas solicitan, piden a gritos que llegue una comisión de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, al país para que medie. Es aprobada esa comisión. Se descubre luego que Estados Unidos está detrás de la organización de esa comisión y evidentemente, después que se tienen las pruebas en la mano, el Ejecutivo, el gobierno del país, tiene que plantarse, como decimos en un buen argot criollo, y decir no pueden entrar. Así es. Nosotros destacamos en primer lugar que el caso nicaragüense es una reedición del caso venezolano. ¿Por qué? Porque vemos cada uno de los elementos tangibles sobre la base de los hechos, de que allí se está aplicando el manual de Jean Charles, que es el manual del golpe suave, conocido en el término coloquial, pero que es un texto, un libro denominado De la dictadura a la democracia, pero que es el manual del golpe suave. Sin embargo, hay sectores de la sociedad, no solamente nicaragüense, también venezolana, que dicen que eso no es tan así, que eso es un invento de las autoridades. Es un golpe en cierne, es un golpe de Estado que está en cierne, porque nosotros verificamos que los poderes fácticos, en este caso los medios de comunicación, tanto nacionales como transnacionales, que han jugado un papel importante en, digamos, en avivar lo que es la disidencia política no pacífica, en este caso violenta, por parte de estos jóvenes que han estado en principio ejerciendo un derecho humano que es reconocido tanto en Nicaragua como en otras partes del mundo, como el caso de Venezuela, que es el de la protesta social. Pero los estándares internacionales y nuestras constituciones en el continente recogen en el marco de los estándares internacionales que ese derecho humano debe ser sobre la base del ejercicio de una exigencia en los términos pacíficos y no acudir a la violencia ni al uso de armas de fuego u otro tipo de armas que sean de carácter letal para la población. Hemos visto con pruebas tangibles un cineasta, de hecho, que para el mes de abril, mayo, le cayó un árbol de la vida, quedó reflejado, claramente reflejado, que era en el marco de la protesta violenta, que fue la propia población, los propios violentos, quienes les dieron muerte a
a este joven. Y ya por las redes sociales se estaba generando una matriz de opinión totalmente distinta, dando a entender que era desde el aparato estatal, a través de los cuerpos policiales, que le habían dado muerte. Usted se está refiriendo a las redes sociales, se estaba refiriendo también a los medios de comunicación. Justamente por la coyuntura que nos ocupa hoy, y estaba revisando yo algunos medios, y algunos de los titulares decían: el régimen de Daniel Ortega le cierra las puertas a la OEA. Es el doble rasero, aquí el doble discurso. Obviamente estos medios, quienes ostentan el poder de estos medios de comunicación y quienes ostentan, digamos, las franquicias de esas redes a nivel interno, incluso a nivel internacional, son parte de quienes están detrás de poner del poder por una vía no democrática, en este caso al presidente Ortega. Nosotros debemos alertar a la comunidad internacional que lo que está ocurriendo en Nicaragua es algo en el cual deben verse reflejados la mayoría de los gobiernos, sobre todo del continente americano. Lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en Venezuela, les puede ocurrir a cualquiera de los gobernantes en el continente que luego no se sumen al juego, en este caso del gobierno de los Estados Unidos, que no se sumen a los intereses del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y que el día de mañana pueden generarle, bajo esta misma matriz de opinión sesgada y temeraria, un golpe de Estado no convencional para poder deponerlos del poder. O sea, que pudieran ser perfectamente reeditables estas propuestas en otros países de América, llámese Venezuela guarimbas, protestas violentas se le ha venido llamando en Nicaragua, utilizando un término más genérico, pero pueden tener lugar en otros países donde existen gobiernos progresistas que, como plantea usted, no se alinean a los designios de Washington a través de la Organización de los Estados Americanos. Es correcto. En este caso nosotros, desde Venezuela, desde la Embajada de Derechos Humanos, pues al gobierno de Nicaragua en particular, le efectuamos la recomendación de fortalecer esas políticas públicas en la garantía de los derechos humanos de la población, resguardar los derechos humanos de la población, porque en este caso quienes están generando todos estos factores y hechos violentos pueden generar más muertes, pueden generar más daños a las propiedades, y hay digamos, una obligación fundamental que tiene todo Estado en el marco de los estándares internacionales, que es garantizar la seguridad de toda la población, indistintamente que los actos o los hechos de violencia provengan o no de un agente o de un órgano como tal estatal. Entonces, en este caso, garantizar la seguridad. Habiendo llegado a este punto, le pregunto, como especialista que es en derechos humanos, ¿cómo el Estado logra garantizar estos derechos básicos de la sociedad, teniendo en cuenta que hasta cierto punto no los puede controlar, ¿no? Sí, hay grupos parapoliciales, paramilitares, que se han ido constituyendo y han quedado en evidencia a través de los medios, porque incluso aun cuando a través de las redes sociales se pretende generar una matriz de opinión totalmente distinta, pues existimos quienes logramos discernir y lograr apropiarnos de lo real, de lo que se puede observar a través de esas matrices de opinión a media, ¿verdad?, que se generan de las redes, y de otros medios producto de las grandes transnacionales. Entonces, en este caso, nosotros recomendamos que generen un nivel mayor de garantía, de protección desde los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cómo lo ha venido haciendo hasta el momento el Estado nicaragüense? ¿Cuál es su balance? En el marco de los estándares internacionales y atendiendo a las reglas mínimas de la propia Organización de Naciones Unidas, el caso del sistema internacional lo ha hecho con forma de derecho. Si han existido focos determinados, por decir en el caso de que un funcionario policial se haya extralimitado en el ejercicio de sus funciones, hemos nosotros observado a través de los distintos informes, incluso del informe elaborado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esos han sido casos puntuales que no corresponden, mínimos. Exacto, mínimos, que aun cuando es delicado porque se trata del derecho a la vida o de la integridad física, son focos que no propiamente corresponden a una política sistemática por parte del Estado nicaragüense. Es lo que hemos logrado determinar, es lo que se debe destacar, y en este caso, bueno, recomendar y exhortar al Estado nicaragüense para que pueda maximizar las medidas, en este caso, de garantía de los derechos humanos, de protección hacia la ciudadanía y de
resguardar en el marco del respeto de lo que es el derecho humano a la protesta social, de que las personas puedan protestar, pero cuando irrumpan contra el orden constitucional, pues que en el marco del Estado de Derecho, del debido proceso y del derecho a la defensa, se tomen las medidas contundentes para la determinación de las responsabilidades a que haya lugar, como en este caso las responsabilidades penales. Ese sería el mensaje al Estado nicaragüense. ¿Y a la disidencia? A la disidencia, que recuerden que en el marco de los estándares internacionales, tanto en el Sistema Internacional de Naciones Unidas como en el de la OEA, ya se reconocen otros actores distintos a los estados como actores que pueden ser sujetos activos legitimados de violación de derechos humanos. Hoy día no solo, bueno, entra incluso el hombre como persona natural. La propia convención de Belén do Pará, que pertenece al sistema interamericano, que es la convención que reconoce los derechos de la mujer a una vida libre de violencia, en este caso reconoce que los actos que comete el hombre contra la mujer pueden ser considerados como violaciones de derechos humanos. Está en la propia Convención Belén do Pará, y la mayoría de nuestros estados, como el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, tiene leyes aprobatorias que reconocen esa convención, ese tratado. Cuando me dice que tiene leyes aprobatorias es porque está contemplado, digamos, en el Código Penal. Ya es ley interna, es correcto. Pasa a ser positivizado, pasa a ser previsto en el ordenamiento interno de ese estado, como el caso nicaragüense y como el estado venezolano, y que pueden establecerse sanciones en específico por violaciones de derechos humanos conforme a esa convención. Entonces, y hay llamado... otros instrumentos, correcto, sí, para digamos, educar a nuestra población, educar a la ciudadanía, es que en el marco de esos estándares internacionales existen una serie de instrumentos, incluso desde la propia Organización de Naciones Unidas por parte de la OIT, hay ya 3 resoluciones que reconocen que las empresas transnacionales pueden responder en materia de derechos humanos producto de sus actuaciones, producto de los hechos, incluso de omisiones, porque se responde por acción y por omisión, con respecto a tanto a los usuarios como a las personas que sean destinatarias de los productos que ellos generen. Y aquí es el llamado a los dueños de las redes sociales, de esos medios no convencionales de comunicación. Y al empresariado de manera general. Al empresariado de manera general. Porque desde los comienzos de estas protestas en Nicaragua, por ejemplo, en Venezuela en su momento también se dio, se puso en evidencia que había empresarios privados estrechamente ligados al llamado a salir a la calle y generar violencia. Y para resumir, hay otro actor también muy importante que se dice ser parte del diálogo o de la mediación, pero que, como se ha logrado comprobar por parte de la comunidad internacional, ha entorpecido el diálogo, que en este caso es la Iglesia en el Estado nicaragüense. Que se presentó primero como una mediadora. Es correcto. Y la Iglesia, como bien es conocido por todos y todas, la Iglesia es un sujeto del derecho internacional. La Iglesia es parte de un Estado, que en este caso es el Estado del Vaticano. Nosotros, como la ciudadanía como tal, ve a la Iglesia desde la parte religiosa, pero no la ve y no la reconoce propiamente con el verdadero poder que ostenta, que en este caso es un Estado más, tiene derechos y deberes en el marco de la propia Carta de la OEA, de la Sin embargo, aquí se da un fenómeno interesante en el caso de Nicaragua, ¿no? Y es cómo vemos que hay sectores de la Iglesia que actúan al margen de lo que desde el Estado del Vaticano se les ha indicado, porque el Estado del Vaticano, en la figura del Papa Francisco, se ha instado al llamado a la paz, al diálogo. Pero estos sectores de la Iglesia, incluso se descubrió no hace mucho, que albergaban en sus recintos a los violentos y sus armas. Es correcto. Ellos forman parte de ese aparato estatal, que en este caso, que es tanto político como religioso, no se limita en este caso a lo religioso, y pues en este sentido pues se exhorta como tal al Estado del Vaticano para que a través de su santidad se tomen las medidas pertinentes, porque ellos no son, digamos, autónomos como tal desde la Iglesia en el Estado nicaragüense, y deben responder propiamente a la doctrina a la justicia vaticana, por decirlo de alguna manera. Al derecho canónico. Exactamente. Entonces deben responder y deben, digamos, en este caso, respetar el ordenamiento jurídico interno existente en el Estado nicaragüense y evitar que con sus acciones, lejos de, digamos, coadyuvar al diálogo y de concretar la paz, lo que hacen es atizar
a la violencia y arengar a que sigan generándose estos hechos de protesta no pacífica. Fernando, muchísimas gracias, por estas explicaciones para la audiencia de Es Noticia. Gracias, hermano. Gracias por haber aceptado. Bueno, vamos a marcar otra pausa, pero antes les recomiendo la lectura de nuestro sitio digital, www.telesurtv.net. Aquí la tengo. Dice el título: el gobierno de Nicaragua afirma que no recibirá comisión de la OEA. Y entonces le damos toda una relatoría, incluyendo redes sociales, la nota de prensa del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, dando los argumentos por los cuales se toma esta decisión. OEA no son bienvenidos a nuestro país, por lo tanto no serán recibidos en nuestro suelo patrio. Fue fechado la víspera este documento. Como también le invito a que consulte la cuenta en Twitter de nuestra compañera María José Díaz. Con 70 votos a favor, y la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una resolución de condena al grupo de trabajo de la Organización de los Estados Americanos y declara que no se permitirá el ingreso al país del grupo de trabajo propuesto por la OEA. En su timeline usted puede consultar mucha más información al respecto. Ahora sí, la pausa. Al regreso, Venezuela. El gobierno bolivariano realizó hoy reuniones preparatorias de cara a la puesta en marcha el próximo lunes del Plan de Recuperación Económica Nacional que ha sido anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Al regreso, todos los pormenores. Es noticia Venezuela. El gobierno bolivariano realizó hoy reuniones preparatorias de cara a la puesta en marcha el próximo lunes 20 de agosto al Plan de Recuperación Nacional Económica, anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Tenemos aquí el informe. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este jueves una reunión con el alto mando político y económico de la nación con el fin de ajustar los detalles para la entrada en vigor de la reconversión monetaria y el Plan Integral de Recuperación Económica anunciado por el Ejecutivo. Paralelamente, el vicepresidente sectorial del área económica, Tarek El Aizami, dirigió otro encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, la alcaldesa de Caracas y otras altas autoridades. El tema central de la discusión fue la estrategia para facilitar la adaptación de la ciudadanía al nuevo cono monetario. Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, sostuvo un encuentro con representantes de las asociaciones bancarias públicas y privadas en la sede de la Superintendencia Nacional de Instituciones del Sector Bancario en Caracas para coordinar las acciones de custodia, seguridad y traslado del nuevo cono monetario con las instituciones involucradas en el proceso. El ministro detalló que el operativo contará con el resguardo de las autoridades civiles y militares en 6 rutas terrestres y 5 aéreas, así como en los principales aeropuertos del país. El próximo lunes 20 de agosto entrará en vigencia la reconversión monetaria como elemento central del Plan de Recuperación Económica que tiene entre sus objetivos contener la inflación, atraer inversiones, incrementar la productividad y hacer frente a las acciones de boicot económico internacional que enfrentan el gobierno y el pueblo de Venezuela. Un tema que hemos estado analizando desde hace ya varias jornadas, pero nunca es vicioso dejar de someterlo a análisis. Por eso he invitado a nuestro estudio a David Paravicini. Él es profesor universitario, ingeniero, ¿cómo está? Especialista en temas inherentes a las políticas públicas y energéticas. ¿Lo dije bien, profesor? Sí, correcto. Prácticamente para resumirlo, ¿no? Hacer como un sumario de su larga carrera, porque el título sería larguísimo. Sí, bueno, mi calificación de profesor me llena de orgullo.
Claro que sí. y de patrullero de una radio comunitaria. Qué bien. Los demás orgullos, sí, cómo no. Excelente. Bueno, profesor, estamos prácticamente a las puertas de la puesta en marcha de este plan de recuperación económica. Y hemos visto, por ejemplo, como el jueves el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, se reunió, por ejemplo, con representantes de la banca. O sea que se está afinando todo tipo de detalles para que el lunes no falle la puesta en vigor de este plan. Sí, no solamente, digamos que estamos, el pueblo venezolano está siguiendo con muchísima atención esto. Los sacrificios hechos por el pueblo venezolano para poder llegar a esta fecha del 20 han sido extraordinarios. En nuestra opinión, se sostiene o es posible haber llegado a este punto por la condición de la revolución que hay en el seno del pueblo venezolano. Hay un pueblo de un sentimiento y de una conciencia chavista que ha permitido que pasásemos como pueblo por, digamos, una de las peores dificultades que quizás pudiéramos ver en nuestra historia. Equivalable solo quizás a la de la guerra civil de mediados del siglo XIX y las que tuvieron que ver al principio del siglo XX con la invasión que hubo en Venezuela de manera directa por factores externos. En particular, el pueblo zuliano, el pueblo maravino, maracucho, en términos nuestros, ha dado una demostración realmente que merece que los venezolanos y las venezolanas le hagamos un reconocimiento. ¿Por qué ese reconocimiento especial a los maravinos, a los residentes en el estado Zulia, para que la audiencia internacional lo comprenda mejor, donde está el lago de Maracaibo? Exacto, porque adicional a los problemas que está atravesando la economía nacional, del acaparamiento, la escasez, el abuso por parte del sector privado comercial, además allí la falta de dinero, de moneda, además allí ha habido el sabotaje eléctrico que no ha habido en otro estado. El sabotaje eléctrico que además ha llevado al pueblo de... Es un estado además que fronterizo ha dejado sin con agua Colombia. al pueblo. Ha dejado sin agua al pueblo, sin electricidad, sin transporte. Es decir, y aunado a todo esto, ese pueblo ha dado un respaldo. Y hablar de que no hay electricidad en el Zulia o que no hay agua, por ejemplo, es hablar con palabras mayores por las altas temperaturas que imperan en esa región. Exactamente. Eso es yo creo pues que es una excelente oportunidad en esta de recordar y que el gobierno nacional está actuando en consecuencia. Es decir, de manera que esta puesta en práctica de estos anuncios que nos viene el presidente de la República viene trabajando en función de la primera tarea en medio de la guerra económica, que es vencer el cerco. Recordemos que así lo anunció el señor Donald Trump, que anunció que la política con Venezuela era del cerco y asfixia. Es prácticamente una reedición del bloqueo que desde hace ya décadas se le ha impuesto a Cuba. Exactamente, y el pueblo cubano sabe mejor que nadie qué significa ese cerco. Porque, y el pueblo iraní, hay que ver las cosas, digamos, hoy en el contexto que hay varios pueblos que están siendo sometidos, pueblos que son débiles, porque no son países desarrollados, como lo puede hacer Rusia, que también está siendo acosada, o el caso de China, que también, pero tiene otras condiciones que habría que verlos en particular. Porque cuenta con una infraestructura que le permite subsistir, digamos, de una manera más sólida. Bueno, hablamos de subsistir, pero China, recordemos que el sueño chino es sacar de la miseria y la pobreza a todavía 200 millones de chinos que todavía quedan en esas condiciones. Ellos se enorgullecen de hablar de que han sacado 300 millones de chinos de la pobreza en estos últimos 30 años. Que dentro de lo que es objetivos de Estado socialista, es una marca además sin precedentes, porque no tiene comparación. Pero tienen como más recursos, más historia. Claro. No es el caso de las debilidades de pueblos como el cubano, como el venezolano, que además con economías dependientes, hechas y forjadas a la medida de los intereses de estas empresas estadounidenses. En el caso de Venezuela, el rentismo petrolero. El petrolero, pero en el caso, para hablar de otros países, el Colombia, durante mucho tiempo el bananero, ahora el de la droga, Centroamérica, Centroamérica también el tema del que llamaron las repúblicas bananeras, el caso de Cuba, que era un caso muy particular porque no era por una explotación específica de algo, sino era como una propiedad
de los tejanos, que consideraban que eso era de ellos, pues, que eso no importa para qué fuera, sino. Bueno, esa historia la tenemos. Y en medio de eso, pues Venezuela no ha podido responder, el presidente de la República, pero el pueblo ha podido responder. No es posible haber llegado donde estamos sin que el pueblo haya sido realmente el actor protagónico de esto. El presidente ha actuado en consecuencia. Hay una relación estrecha entre esa actitud del presidente y está en consonancia con esa actitud del pueblo que ha podido superar hasta ahora todas estas pruebas. Hay algo que calza lo que usted acaba de plantear en su alocución. A inicios de semana, el presidente Nicolás Maduro incluso se refería brevemente a la política salarial y él decía, con la entrada del Bolívar soberano también habrá que hacérseles modificaciones a la política salarial porque el Estado venezolano siempre protege al pueblo. Sí, claro, es una política múltiple porque la destrucción de nuestra base salarial o de la capacidad del mercado de los sueldos y los salarios fue demolida por la parte de esta guerra financiera y económica contra el país. Fue una de las acciones que ha perjudicado ya realmente con la mala intención de tratar y la aviesa intención de provocar una rebelión. Pues. Los salarios se convirtieron en nada. O sea, una persona, o en Venezuela, los trabajadores y las trabajadoras que durante muchas luchas lograron reivindicaciones con la Cuarta República y en la Quinta República trabajando de la mano con gobiernos proletarios a favor de los trabajadores, niveles de adquisición pues, de sus salarios justos, de manera justa. Bueno, eso lo demolieron y convirtieron los salarios y sin embargo con esas condiciones los trabajadores y las trabajadoras, que sería el otro, porque hablamos de un pueblo zuliano afectado específico, pero estamos hablando de la clase obrera nuestra, los trabajadores y las trabajadoras del metro, del sector eléctrico, que con sueldos, casi sin sueldos, con sus propios recursos, trabajadores petroleros, trabajadores de la electricidad, los propios recursos de los trabajadores y las trabajadoras, han salido a mantener el sistema o los servicios en muy precarias condiciones porque no hay inversión, pero que han dado pues la base para estas medidas que van a aplicarse a partir del lunes. Como especialista que es usted, experto en políticas públicas energéticas, no quiero dejar de formularle la pregunta de la impresión que le merece el respaldo que va a tener todo este sistema monetario en la base energética del país, que es el petróleo, los barriles de petróleo. Sí. Incluso el petro, porque va a estar anclado al petro, el Bolívar soberano. Bueno, esto es la verdadera novedad. Novedad, y estamos hablando no de novedad por cuestiones de moda, sino dentro de estas luchas contra este monstruo que se ha convertido en los Estados Unidos, contra países débiles, contra países más pequeños, como el caso nuestro, el caso de Irán, Siria. Poder surgir en esas condiciones de batalla con un recurso propio, un recurso natural, y romper ese cerco, que hablamos del cerco y asfixia, romper ese cerco. Es utilizar recursos naturales como el petróleo como base de respaldo monetario, la monetarización de un recurso natural como el petróleo. ¿Qué garantías ofrece eso? Bueno, se ofrece en la situación de lo que es la economía mundial unas extraordinarias garantías, puesto que no hay sustituto al petróleo en los próximos 50 o 60 años, no porque tecnológicamente... Le hago la pregunta porque hay sectores del pueblo en Venezuela que usted lo escucha decir, bueno, hay algo que no me acaba de cuadrar, hay algo que no entiendo bien, y es el hecho de que cómo el Bolívar soberano va a estar anclado al petro y el petro está anclado al barril de petróleo. Hay como cierta incertidumbre en parte de esa población. Entonces, ¿cómo explicarle a esa población que puede dormir tranquila? Bueno, con respecto a cómo hacer que el petróleo se respalde una moneda, solo tenemos que ver lo que ha sido el respaldo del dólar. El dólar se ha respaldado durante los últimos 40 años, 50 años, es el petróleo. Exacto. Utilizando el petróleo de otros.
no el petróleo no de el ellos, petróleo propio. no el petróleo propio, sino el petróleo de otros, imponiendo por su fuerza, por la fuerza que tiene como potencia, imponiéndole al mundo entero que las negociaciones en petróleo fueran en dólares. Digamos, es para los incrédulos, los escépticos o los malintencionados, cuando vean cómo puede ser que el petróleo sirva de base, veamos que Estados Unidos ha soportado su moneda los últimos 50 años en el dólar. La novedad es que lo está haciendo un país dueño del petróleo. Y esta novedad es lo que puede introducir en la economía mundial o en la historia contemporánea y moderna un evento de que los países pueden entonces empezar a verse a sí mismos libres e independientes en el uso y en la puesta en la escena de sus reservas como garantías para la búsqueda de sus estabilidades económicas. Que eso es lo que está haciendo Venezuela, está poniendo como garantía para la búsqueda de nuestro desarrollo libre e independiente y poder desarrollar un nuevo modelo económico, deslastrarnos del rentismo, utilizando como base y como respaldo el tema petrolero y su valor intrínseco en el mundo. Y que el que no crea que lo tenga, bueno, tendrá también que ver qué está sustituyendo el petróleo en este momento o qué perspectiva tiene cualquier otra fuente primaria o secundaria de energía en las condiciones que hay. Venezuela ha dado este paso valiente, está acompañado de otras medidas, que era lo que quería decirte, no solamente el cono monetario, no solamente es la utilización del petróleo, es como tú lo mencionaste, el tema del ajuste de los salarios, sueldos y salarios, la estabilidad de los precios, que fue el ataque fundamental contra nuestro país, que fue destruir nuestra base monetaria a través del dólar paralelo, y que tiene que ver además entonces con esta formulación de un nuevo modelo económico, que es la invitación, y lo dijo el presidente el día de ayer, donde solo con un nuevo modelo productivo, con nuevos actores que vengan de las comunas, los consejos comunales, de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras y de los consejos productivos de trabajadores, los CPT, que pueden entonces avisorarse efectivamente ante una economía apoyándose en el sector privado y solo el sector del capital público, ahora un capital social con propiedad comunal o propiedad social de los medios, entrar en la escena y convertir y producir entonces las bases, sí, ahora de un nuevo modelo productivo que creemos que es lo que el presidente Nicolás Maduro ha querido, en medio de todo esta lucha, ha querido rescatar. Es decir, por eso que tenemos que estar pendientes de estos discursos y de estos anuncios. David, muchísimas gracias. No, gracias por las explicaciones que le acaba de facilitar a la audiencia de Telesurf. Gracias a ti, Rey. Gracias una vez más. De esta manera ponemos punto final a esta emisión de Noticias. A usted muchísimas gracias también por habernos acompañado. Siga con Telesur, la señal informativa de América Latina.